Y bueno, he visto mucho culé subidito por ese enfrentamiento Real Madrid versus Manchester City. También he visto mucho madridista resignado, por llamarlo de alguna manera, como que si no estaríamos hablando del Real Madrid, que es un equipo que nos ha demostrado a lo largo de su historia ser absolutamente demoledor cuando tiene que dar la cara, y sobre todo en este torneo, su torneo fetiche, como ya lo hemos comentado otras tantas veces, y que he querido hacer un pequeño análisis. Seguramente lo haremos cuando ya el partido esté muy cerca. Todavía faltan más de 3 semanas para que eso llegue, falta el parón que siempre se hace eterno, pero yo creo que estos 4 puntos pueden ser perfectamente válidos para conversarlos hoy. Voy a exponerlos ante ustedes, lo que yo considero que puede marcar la diferencia para pensar en las semifinales. Y sabemos que si el Madrid se mete en semifinales contra un Bayern o un Arsenal, puede perfectamente hacer algo interesante. Así que les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y que por supuesto vamos a colocar aquí una situación muy interesante para que me coloquen sus opiniones al respecto. Así que sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, hablando un poco de ese Real Madrid versus Manchester City, que tiene tan subiditos a los palanquistas como que si ellos, no sé, se van a enfrentar al Borussia Dortmund, que les hubiera encantado. Pero bueno, ya nos reiremos seguramente en su debido momento. Y como siempre digo, el que ríe de último ríe mejor. Vamos a analizar esas 4 situaciones porque yo creo que el Real Madrid a día de hoy tiene muchísimos argumentos para pensar que puede clasificarse, o al menos dar la mejor imagen posible, considerando que se viene un futuro brillante con un estadio que promete darle al Madrid una economía espectacular, y teniendo en cuenta que hay una posibilidad de que el mejor futbolista del mundo haga parte de tus filas la siguiente temporada, unido a los Bellingham, a los Vinicius, a los Tchouaméni, a los Camavinga, etcétera, y un posible fichaje importante, Alphonso Davies. Ya veremos la temporada que viene a ver cómo va la cosa. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Voy a exponerle los 4 puntos porque, repito, si hay algo que podemos dar por hecho es que me parecería muy raro ver que el Real Madrid lo haga peor que el Etihad la temporada pasada. Hay unas circunstancias también bastante diferentes, que es una de las que vamos a exponer. Y bueno, vamos a pasarnos inmediatamente al punto número 1. Para mí este punto número 1 creo que va a depender mucho de una concentración y una buena organización. Si recordamos el último partido en el Etihad, el Madrid entró muy mal en el partido, acabó concediendo unos espacios absolutamente inconcebibles o incompatibles con pensar en ganar un partido de fútbol de este calibre, y también con muy malas coberturas, malas lecturas de algunas jugadas de algunos futbolistas como Camavinga y como David Alaba, que salen retratados por lo menos en uno de los goles cada uno de ellos. Entonces yo creo que ahí va a estar un punto bastante clave, que el Real Madrid pueda mantenerse lo más organizado posible en esa conexión centrocampistas, que seguramente van a ayudar muchísimo, y también pensando en esa defensa que ha sido tan frágil. Este año parece que no va a estar Álava, que de verdad ese partido dejó mucho que desear. Bueno, parece no va a estar definitivamente David Alaba. Yo creo que eso es un punto clave, porque si algo nos llamó la atención es ver la temporada pasada cómo Rudiger acabó comiéndose a Haaland en la ida y desapareció del 11 titular en la vuelta. Algo sencillamente inexplicable teniendo en cuenta el nivel que dio Rudiger y que también está dando esta temporada. Otro de los puntos, o en este caso en este punto, un puntito, es mantener la cabeza fría. El Madrid recibe un golpe bastante importante en ese primer tiempo, que es el primer gol. Se termina viniendo abajo y el City resolvió el partido con una facilidad preocupante y abismal. Para mí ese sería el primer punto, mantener la organización. Si Ancelotti hace un buen planteamiento, yo creo que se va a hacer algo muy interesante, y para mí mantener la organización, la calma y la concentración, es decir, no conceder nada como algunas jugadas de Camavinga o de Álava, creo que vamos a estar bastante bien en ese primer enfrentamiento, o a posterior en toda la eliminatoria. El punto número 2 que quiero exponer, el factor Carlo Ancelotti.
Creo que Carlo Ancelotti nos ha demostrado, no lo digo yo solamente, seguramente en estas dos últimas Champions que ha jugado, que es una persona con una tendencia a tirar partidos a la basura, partidos importantes con planteamientos lamentables, y que le ha salvado muchas veces la buena ejecución individual de algunos futbolistas. Para mí va a ser un punto clave todo eso en este tipo de partidos en el que estamos todos claros que no se puede regalar bajo ninguna circunstancia ningún tipo de ventaja, como hizo Carlo Ancelotti, por ejemplo, en el partido de la pasada temporada en el Etihad. Un punto clave, como les decía, la suplencia de Rüdiger, inexplicable ante un Militao que no venía bien, que creo que venía bastante mal, Alaba también. Y bueno, ya sabemos cómo acabó todo eso. Otro de los puntos claves que para mí pueden contar es que Ancelotti definitivamente esos problemas que tiene con la jerarquía o con el cariño que le puede tener algún futbolista le termina pagando. Eso le pasó con Rüdiger, que a lo mejor no le tenía tanto cariño, no sé realmente, porque es inexplicable, y creo que puede pasar este mismo año otra vez con Rodrigo, quien a día de hoy, ya veremos cómo está en 3 semanas y media, está muy por debajo de lo que te puede ofrecer otro futbolista, como por ejemplo Brahim Díaz. Si el partido fuera mañana contra el Manchester City, yo colocaría a Brahim por encima de Rodrigo. A Brahim para que acompañe a Brahim por derecha, Vinicius por izquierda y Bellingham en esa posición en la que lo viene haciendo. Así que en ese segundo punto clave para mí va a ser vital que Carlo Ancelotti pueda plantear un partido muy serio y además con los nombres que de verdad estén en la mejor condición posible, o que te acerquen lo máximo posible a ganar un partido de fútbol. El número 3 yo creo que va a ser el factor Santiago Bernabéu, y no hablar específicamente del estadio, sino el resultado que pueda sacar el Real Madrid en la ida en el Santiago Bernabéu. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque el partido o la eliminatoria se va a disputar entre el 31 de marzo y el 19 de abril. El partido es el 9 y el 16, me parece, el 9 y el 18, algo así, por ahí va la cosa. Y el Real Madrid parte como visitante. ¿Por qué les estoy comentando esto? Porque el City entre esas fechas 31 de marzo y 19 de abril va a disputar un total de 6 partidos. Es cierto que solamente 2 fuera de casa, uno en el Bernabéu y otro contra un equipo ahí random de la Premier League, pero tiene un partido importante a medias que es con el Arsenal. Va a tener un desgaste bastante superior, porque si lo comparamos por ejemplo con el Real Madrid, en estos mismos días va a disputar tan solo 4 partidos. Es cierto que justo después de la eliminatoria con el Manchester City, el siguiente partido después del Etihad es recibir al Barça en el Bernabéu. Así que el Madrid va a tener muchas más horas para preparar el partido, muchos más días, porque también habrá un parón allí por el tema de la Copa del Rey. Y yo creo que si el Madrid, llegando con mejores piernas, planteando bien un buen partido de Ancelotti, el primer punto también tocándolo, concentración al máximo, y esto que les estoy diciendo, que bueno, al final es fútbol y esta gente como que las piernas se les duplican cuando van a un partido importante, pero creo que va a ser una importante ventaja, y el resultado del Bernabéu para mí va a ser clave, porque la temporada pasada nos quedó la sensación, al menos a mí, de que estos señores se nos escaparon vivos del Bernabéu, al menos de irnos con una ventaja 2-1 que hubiera sido inservible, pero a lo mejor hubiera cambiado un poco la cosa. Y ya para cerrar, el punto número 4 para mí va a ser seguramente gestionar lo que es probablemente la única debilidad del equipo de Guardiola. Todos recordamos o todos conocemos que Guardiola durante este periodo en el Manchester City ha estado demostrando que le cuesta mucho hacerse con una saga, una defensa al 100% fiable. Cuánto se han gastado en fichajes, en centrales, etcétera, etcétera. Parece que ya ha encontrado un poco más de equilibrio, sobre todo en esa parte de los centrales, pero sigue afectándole muchísimo los contragolpes al equipo de Guardiola. Un equipo que presiona tan alto, que le gusta estar ahí muy alto las líneas. Esto le puede afectar muchísimo con futbolistas como Rodrigo, depende de cómo esté Vinicius y el mismo Jude Bellingham. Recuerden ustedes claramente esa presión en el primer gol del Real Madrid en la final de la Supercopa ante el Barça, que hacen una muy buena presión, y el pase que le mete Bellingham a Vinicius es sencillamente espectacular. Pues algo así me imagino si el Madrid plantea bien esta situación. Como les digo, lo conjuran o lo complementan con una buena concentración cuando el City esté atacando y saben aprovechar bien los espacios. También recordemos todos el gol que hace Vinicius en la temporada en la que ganamos la 14 en el Etihad, que terminó retirando Fernandinho. Es bastante similar a esto. Es un equipo que le hace mucho daño
los contragolpes puede ser perfectamente su única debilidad y el Real Madrid es muy top en este tema de los contragolpes. Así que por supuesto un punto dentro de este punto es que vamos a poder encontrar quién realmente es Jude Bellingham, si tiene esa capacidad para dominar el juego y aparecer en un partido tan trascendental o una eliminatoria tan trascendental, porque ya vimos que Vinicius es capaz de hacerlo. Eso creo que son mis 4 puntos claves y por supuesto si por lo menos 3 de estos 4 puntos logran juntarse, yo creo que el Madrid va a estar muy cerca de poder clasificar a semifinales. Es evidente que esto es fútbol y pueden pasar infinidad de cosas y que en 3 semanas se pueden lesionar 3, Dios los cuide y los protege y los acompañe en este parón de selecciones, o sencillamente en el partido de vuelta hay varios jugadores apercibidos que pueden perderse la vuelta, es lo que quiero decir, y bueno, pueden pasar un montón de cosas que esperemos que no y el Madrid pueda competir al 100%. Yo creo que son 4 puntos muy clave y que nos pueden servir de mucho para pensar en una clasificación a semifinales. De todos modos, es lo que yo creo. Haremos un análisis más adelante en esa pequeña previa que vamos a hacer, que va a ser interesante porque vamos a tener la rueda de prensa y vamos a hacer otro video parecido a este. Y por supuesto nada, en este momento voy a despedir este video. Que les ha parecido mis 4 puntos clave para clasificar, eliminar al Manchester City, lo que parece ser una máquina perfecta. Así que háganme saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, likes, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao chao.